Hola, feliz año nuevo para todos. Eh, Acá estamos, luego de los festejos juntos, otra vez hemos festejado a Cristo, hemos festejado su gracia, hemos festejado su gloria, hemos festejado lo nuevo, que en este año 2025 eh, vamos a experimentar, vamos a vivir esa riqueza, esa sabiduría y esa inteligencia que Dios nos da en su gracia y que nosotros vamos a capturar. Dice Pablo que tenía conocimiento del misterio de su voluntad, de la voluntad del Padre, que es la de reunir todas las cosas en Cristo, eh, que en la riqueza, perdón, en la gracia está todo. Fíjense que Noé tenía todos los recursos materiales para poder construir el arca que representaba la, bueno, la salvación, digamos, en él del género humano, ¿no es cierto? Y en los animales, en él y en su familia, el género humano, y los animales de todas las cosas creadas. Eh, Esto quiere decir que él tenía todos los recursos para construir el arca, pero no sabía cómo hacerlo, no sabía de qué manera concretarlo, o lo había visto un montón, qué sé yo, la madera de gofer o la brea o las cosas que usó Noé estaban ahí. En esto me quiero detener. Este año que comienza, todas las cosas que necesitamos están. A ver, los recursos que necesitamos están. El tema que hay un recurso que es el principal, que es sabiduría e inteligencia, que en la carne, que en nuestra naturaleza humana, que no es, que no tiene como meta reunir todas las cosas en Cristo, nuestra naturaleza humana que no ha descubierto eh, la gracia, que no ha descubierto el misterio de su voluntad, sino que se niega al misterio de su voluntad haciendo su propia voluntad, yendo detrás de sus propios deseos. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre una persona que comienza este año buscando lograr sus metas, queriendo trazar el camino para poder alcanzarlas, poniéndose tiempos para concretar dichas metas, aprendiendo, por ejemplo, a no frustrarse si no se alcanza el número imaginado anteriormente en el tiempo deseado, trabajando en uno mismo, etcétera, etcétera, con otro que tiene como meta en este año de reunir todas las cosas en Cristo. Es que uno va detrás de su propio deseo y por lo tanto usa sus propios recursos, pero otro va detrás del deseo de Dios. Ese es nuestro objetivo, nuestra meta en este año, como lo fue en el año 2024. En este año 2025 nuestra meta, nuestro objetivo es reunir todas las cosas en Cristo. Y la primera cosa que nosotros entendemos y sabemos es que nosotros, por nuestra propia capacidad humana, no lo podemos hacer.
Por eso no hay que ni pelear, ni discutir, ni plantear posiciones, sino hay que mostrar, exhibir a ese Cristo que vive en nosotros y su victoria. Porque en eso está la sabiduría y la inteligencia. Si vos este año querés ser sabio, es decir, saber qué hacer, y en el momento que tenés que hacerlo, y querés tener la inteligencia, es decir, la capacidad de combinar las cosas de tal manera que el arca, algo nuevo, algo que nunca nadie había hecho, para algo que nunca había pasado, Dios te va a hacer algo que nunca nadie hizo antes, para algo que nunca antes te había pasado. ¡Wow! Pero Dios te va a dar antes la solución. Perdón, Dios te va a dar antes la salida. Dios va a poner el camino antes. Y fíjate que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y esto no es mérito de Noé. No es que Noé era el mejor, evidentemente por lo que vemos en su historia, tampoco lo era, como ni vos ni yo lo fuimos, ni lo somos, no calificamos. De hecho, dice la misma historia de Noé que Dios no va a contender, que su espíritu no va a contender con el espíritu del hombre para siempre. Por eso cuando Cristo vino y murió en la cruz, lo que hizo fue unir dos pueblos. Es decir, terminar para siempre con las enemistades en la cruz. Y entonces ahora poder ser uno con Él. Lo que Noé supo hacer y entendió que era su forma de vivir, era que con Dios caminó Noé. Es decir, que Noé no planteaba esto en términos de intercambio, es decir, yo hago esto, Dios me da esto, yo hago lo otro, Dios me da lo otro, yo no lo hago, entonces no lo recibo, etcétera, etcétera, como si fuera una cuestión, entre comillas, de mercado. No hay un intercambio, hay un Dios que es dador, y que si yo me alineo con Él, si yo camino con Él, no es que, ¿qué es lo que quiere nuestra carne? Es que Dios camine por nosotros, por eso le pone muchos nombres. ¿Qué es lo que quiere nuestra propia naturaleza humana? Le pone muchos nombres, el universo, qué sé yo, los astros, la naturaleza, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que busca el hombre en estas cosas? El favor. El favor. Es decir, que lograr lo que él quiere. Ir detrás de lo que cubrir, como decíamos, si no me equivoco, la semana pasada, la viuda le dio todo, ofrendó las dos blancas que tenía, que era, tenía que trabajar, alguien tenía que trabajar 60, si cobraba, alguien cobraba un denario por día, pero la viuda tenía que trabajar 64 días para cobrar un denario. O sea, era realmente una situación injusta. Uno supo dar todo y el otro puso primero sus necesidades, los ricos, después sus deseos, cumplir sus deseos, sus ganas, qué sé yo, tengo el sueño de esto, tengo el deseo de tal cosa, tengo el deseo de tal otra, y luego a lo último, bueno, esto es lo que le toca a Dios.
buscar, el hombre lo que busca es un clima favorable, un, para tal desarrollo, busca un lugar favorable para hacer tal cosa o hacer tal otra. De hecho, Jesús dice que la vida eterna es que te conozcan a ti. Fíjate que Jesús se refiere al Padre, al Dios único y verdadero, y a través de conocerte a ti, conocer que yo vine de ti, y a Jesucristo. Es decir, el hombre busca el favor, por eso se habla de ambientes, de lugares que uno quiere. Ojalá qué sé yo, hay gente que busca conectarse con conectarse con el otro, para buscar el favor. Obviamente, ese es el recurso humano, pero todo eso es finito, se termina. Fíjate que Noé halló gracia porque no buscó caminar de tal manera que Dios caminara con él. Es decir, no es que buscaba que Dios haga y cumpliera sus propios deseos, los deseos de Noé. Mirá, Dios, yo quiero esto quiero esto este año, este año quiero tal cosa, Dios dame el auto, Dios dame el dinero para poder cambiar mi casa, Dios dame hijos, Dios dame... No. Noé aceptó caminar con Dios. Su deseo era caminar con Él. Por eso halló descanso, por eso halló gracia. Como el descanso que haya una oveja cuando es, o un cordero, cuando es guiado por el buen pastor. ¿Qué es lo que haya? Descanso. ¿Qué es lo que haya? Comida. ¿Qué es lo que haya? Alimento. ¿Qué es lo que haya? Abrigo. ¿Qué es lo que haya en la noche? Un refugio. Un lugar donde estar al abrigo de las circunstancias, de las dificultades, cuidado, protección. Eso es todo lo que haya. Por eso tiene descanso. Como Dios, como Noé, no le pidió a Dios que caminara con él, vamos para acá, esta es mi meta, este es mi objetivo. Y eso es lo que hacemos humanamente ahora, a fin de año, o comenzando el año. Evaluamos las cosas que... la única evaluación es cuánto Cristo ha crecido, cuánta gracia ha crecido, cuánto Cristo ha crecido en nosotros, porque el único recurso que verdaderamente que nosotros tenemos es su gracia. En su gracia hay gloria, en su gracia hay riqueza, y en su gracia hay sabiduría. Fíjate, sabiduría, saber qué hacer, saber cómo reaccionar, e inteligencia, saber no solo qué hacer, sino cómo hacerlo. Cómo utilizar los recursos que Dios, eso es lo que no tuvo el hombre en el primer momento, no tuvo ni sabiduría ni inteligencia, se dejó guiar por otra voz. Pero lo que Dios quería darle al hombre era, en Cristo, en el árbol de la vida, era sabiduría e inteligencia. Fíjate que está la sabiduría primera e inteligencia para poder administrar todo aquello que el hombre había recibido de Dios. Y eso se llama literalmente gracia. Gracia. Digan conmigo gracia. Decí conmigo, todo lo que tengo y lo que tengo yo y lo que tiene mi familia se llama gracia. Por lo tanto, es lo único que yo puedo dar. Fíjate, nosotros vivimos una circunstancia X.
buscamos dentro, como el hombre, como la parábola, ahora te la voy a contar, buscamos dentro de nosotros mismos qué hacer. Miramos nuestra experiencia y decimos, no, bueno, hice esto y esto salió bien, pero no salió todo lo bien que quería. O hice esto y nos fuimos al demonio, fue malo, fue realmente malo. Estoy mirando, evaluando, viendo el camino que camino hoy y digo, wow, no, esta no fue una buena decisión. Por lo tanto, frente a los estímulos que nosotros vivimos y recibimos todos los días, de las cosas que pasan, de las cosas que nos pasan, de las cosas que queremos y no vienen, etcétera, etcétera, frente a todo ese combo al cual tenemos que responder a diario, necesitamos sabiduría e inteligencia. Y esa sabiduría e inteligencia está en la gracia. ¿Y cómo yo puedo hallar esa gracia? Caminando con Dios, llevando a la cruz mi deseo, diciéndole, Señor, yo no quiero que vos camines conmigo, yo quiero caminar con vos. Imagínate que vos estás frente a, no sé, a una altura de qué sé yo, la Concagua o algún otro lugar así. Vos ves la hermosura, vos tenés el deseo de poder alcanzar esa cima, pero si no hay alguien no es que yo voy a caminar y Dios me va a seguir en mi camino, o el guía me va a seguir a mí, sino que yo buscaré un guía que me va a preparar para poder alcanzar y llegar a esa cima. Y no es que yo le digo al guía, seguime a mí, papá, seguime a mí que yo te voy a llevar hasta... No. Pucha, te puede pasar cualquier cosa. De hecho, hasta los más expertos han tenido dificultad en alcanzar y algunos no han llegado a la cima y han muerto antes de alcanzarla. Es decir, lo primero que tengo que morir es a esta cuestión del intercambio, a esta cuestión religiosa, de si hago, no sé, las 7 iglesias, que si voy 7 días, si voy en Navidad, si voy en Año Nuevo, que Dios me va a acompañar a mí. Imagínate qué soberbia. ¿Qué cuestión soberbia? Dios me va a... Como si yo fuera, o como si Dios fuera uno de los recursos que el universo me da para tener las cosas que yo quiero y necesito. Por eso, solo en la gracia, ahora voy a leer un texto en Efesios, solo en la gracia, Decí conmigo, yo no quiero que la gracia camine conmigo, yo camino con la gracia, o con Dios, o con gracia, o con la gracia, caminó Noé. Por eso encontró descanso. ¿Cuál es el síntoma de que no estamos caminando con Dios? La ansiedad, el temor, el terror, el sinsabor, la amargura, la muerte. Probar muerte a cada paso es como irnos de a poquito. No sé quién fue que dijo que cuando nacemos empezamos a morir. Me parece una visión un poco tremenda, pero desde el punto de vista humano es realmente cierto. Entonces, lo primero que tengo que hacer en este año no es caminar, que Dios camine conmigo. Bueno, voy a hacer todos los méritos necesarios y suficientes para que Dios camine conmigo. Sino que hoy, decí conmigo, he decidido caminar con Dios. Y si vos no has decidido caminar con Dios, este es el momento que lo hagas. Si vos cambiaste de iglesia, de religión, de idea, de esto, de lo otro, buscaste acá, buscaste allá, estás buscando que Dios camine con vos.
O sea, estás buscando que el favor del universo, es decir, los recursos que están en el universo, actúen a tu favor para lograr lo que vos querés. Lleva a morir a eso. No, este año no es este año 2025, es el año en el que vos y yo hemos decidido, decir conmigo, yo he decidido caminar con Dios. Te abro, decir ahí, te abro mi corazón, te entrego mi vida, mis deseos, mis recursos, todas las cosas que logré por mí mismo, te las entrego ahora. Esta pareja, este matrimonio, esta familia, este hijo, esta empresa, este trabajo, esta familia, te lo entrego en el nombre de Jesús. Y recibo descanso. ¡Qué bueno! Nosotros ahora a fin de año, al principio por supuesto del año que comienza, lo que buscamos es el descanso en nuestras vacaciones. Cuánto trabajo, cuánta cosa, cuánta historia, necesito descansar, necesito distraerme. Vamos a caminar con descanso los 365 días de este año nuevo del 2025 y las noches también. Descanso. Descanso. ¿Qué es lo que nos trae la falta de descanso? Problemas de todo tipo. En el cuerpo y en el alma. Por lo tanto, Noé caminó con Dios. Y está mejor dicho así, como lo dice el texto, con Dios caminó Noé. Noé veía que Dios caminaba y caminaba. Es decir, Noé y vos y yo tenemos todos los recursos que Dios le dio al hombre. Lo que pasa es que no tenemos en lo humano, no tenemos ni la sabiduría ni la inteligencia para administrar esos recursos, para construir lo que Dios quiere que construyamos en este tiempo, para algo que nunca sucedió antes. Hacer algo que nunca hicimos o nunca se vio, qué bueno eso. Para algo que todavía nunca sucedió. Wow. Eso es sabiduría. Y fíjate que el objetivo fue reunir a su familia y a todas las cosas creadas en el arca para llevarlas al próximo nivel, donde Dios establecía un pacto con Noé. Vamos a leer un texto. Bueno, dice Génesis 6:14, dice el versículo 14 y el 22, dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea, Noé no utilizó su criterio. Bueno, Dios me dijo que haga el arca. Bueno, pero los detalles del arca me voy a poner. El cuadrito voy a poner acá, esto allá, la habitación la voy a hacer así. Sino que Dios le dio todo. No son todos los recursos, sino toda la sabiduría necesaria y toda la inteligencia necesaria, que es como una sabiduría práctica, para alcanzar lo que Dios le había pedido, que era construir el arca, para reunir en el arca todas las cosas. Por eso el arca es Cristo. En la gracia entonces está toda la sabiduría y la inteligencia. Y hay gloria y riquezas en la gracia. Y todos los recursos que necesito en este 2025, en los días y en las noches,
están en la gracia. Y ya voy cerrando. Primero quiero contarte una historia, una parábola que Jesús dijo, y luego voy a terminar leyendo un texto de Efesios. Entonces, comencemos este año o este primer día hábil del año, diciéndole al Señor que renuncio al camino que me tracé y que no quiero que Él camine conmigo, yo quiero caminar con Él, porque el destino al cual Él me va a guiar es verdadero y eterno. Por eso camino con Él cuando lo conozco a Él. Mientras camino lo conozco, y mientras camino lo disfruto, mientras camino recibo su luz, su fuerza, sus recursos. Dice que había un hombre que por su esfuerzo, él creía que era por su esfuerzo, había recibido una cosecha súper abundante, de tal manera que no tenía lugar donde guardarla, no había lugar. O sea, como que algún recurso natural había superado la expectativa que él pensaba recibir y guardar, lo había superado, era como el máximo, es como que, qué sé yo, logró alcanzar, no sé, el primer $1.000.000, o como se dice actualmente, o logró alcanzar tal nivel de recursos que puede sentarse y ya no hacer nada más que, bueno, poder sacar renta de aquellos recursos y sentarse a hacer la plancha. Y dice que él, para resolver ese problema de abundancia, recurrió a sí mismo, miró dentro de sí mismo, y eso representa: yo quiero que Dios camine conmigo, no quiero caminar yo con Dios. Es decir, no me interesa para nada saber cómo Dios quiere, para que yo camine con Él, que administre esos recursos que Él me dio. Porque al fin y al cabo lo que Él estaba recibiendo era algo de la naturaleza. Y la naturaleza es creación de Dios. Y eso representa la gracia, lo que Dios, los recursos que Dios le dio al hombre. Entonces este hombre miró dentro de sí mismo, porque no tenía otra cosa o otro deseo que encontrar la forma de administrar esto que había él logrado, que por sus méritos, por el tiempo, por el esfuerzo, porque puse las semillas las planté bien, las cuidé bien, puse las personas correctas para bueno, todas esas cosas que nosotros nos imaginamos que son las razones para que nosotros tengamos lo que tenemos. Entonces él decide agrandar el granero y guardar todo y como dije antes, hacer la plancha. Y Dios le dice: tenés abundancia, pero no tenés descanso. No hallaste descanso, porque tu meta no es caminar conmigo, sino es que yo camine con vos. Y vienen a buscar, vas a pagar el precio de eso. Y el precio es en el alma y en el cuerpo. Y entonces dice, hoy vienen a buscar tu alma, ¿y quién va a tener? ¿Y quién va a administrar todo aquello que vos lograste y alcanzaste? Fíjate lo que dice Efesios, y con esto vamos a terminar, vamos a cerrar. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, tiempo pasado, con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales. ¿En qué? En Cristo, que es la gracia. En la gracia estamos bendecidos con toda bendición espiritual, según nos escogió en Él, en la gracia, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos
y sin mancha delante de él. Esto lo hizo en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, es decir, para vivir en su casa, para tener sus recursos, para tener un conocimiento de él como Padre, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de ¿qué? De la gloria. En la gracia hay gloria, de la gloria de su gracia. En la gracia está el máximo potencial, en la gracia está lo máximo de Dios, lo más grande de Dios disponible para el hombre, con lo cual nos hizo aceptos, con la gracia, en la gracia hay, nos hace aceptos, nos hace aceptos, nos acepta en Cristo, en el amado, en la gracia, en quien tenemos también redención, somos redimidos, hay un pago, y el pago es la sangre por nuestra libertad, y el perdón, que también está en la gracia, según las riquezas de su gracia. Y dice que esta gracia, ¿cómo la hizo sobreabundar para con nosotros? En toda sabiduría e inteligencia. ¿Y cómo hizo eso? Nos dio a conocer su deseo, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Eso es el arca, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, todas las que están en los cielos, como todas las que están en la tierra. Este año 2025, presencia, vamos a caminar con Dios. Y vamos a dejar en la cruz nuestros deseos de que Dios camine con nosotros. Te bendigo. Nos vemos este próximo sábado a las 16:30 y 19 horas en las dos charlas en La Plata, calle 68, número 674, entre 8 y 9. Y no te olvides que también a las 18 horas tenemos nuestros equipos presenciales. Vení y participá de esa experiencia. Nos vemos este sábado.